¿Qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Friedrich Nietzsche, que es uno de los autores y filósofos más importantes de la historia, un tipo que nace en el año 1844 y morirá en el 1900, viviendo prácticamente toda su vida en Alemania y desarrollando toda su obra y su pensamiento ahí, siendo un filósofo fundamental para todo lo que vendría en términos políticos y en términos filosóficos a partir del siglo XX, y una persona que en términos biográficos pues tuvo una vida muy complicada, una vida muy controvertida. Al principio de su vida empezó amando y adorando y venerando, digamos, todos los elementos de la cultura alemana, siendo incluso amigo de compositores tan importantes como Richard Wagner, y a medida que fue avanzando su vida se fue desencantando de todo esto, se fue desengañando y acabó incluso haciendo obras criticando la decadencia de la cultura alemana, ¿no? Bueno, es conocido el episodio que sufrió en el año 1889 en Turín, ¿no? Que cuando estaba ahí por las calles de Turín y vio un caballo que estaba siendo maltratado, entonces él se acercó al caballo, lo abrazó, ¿no? Y le pidió perdón por todos los males que los seres humanos estaban cometiendo, y a partir de ahí pues fue diagnosticado, digamos, de locura, ¿no? Por culpa, por lo visto, de una sífilis que tenía mal curada, y pasó los últimos 10 años de su vida pues en un estado de salud muy deteriorado y prácticamente sin poder comunicarse o sin poder moverse, ¿no? Bueno, durante esos años fue su hermana la que se ocupó de él y la que de alguna manera trató de gestionar su obra, y eso sería el hecho fundamental por el que años después el régimen nazi se apropiaría de alguna manera del pensamiento de Nietzsche, pero que, como veremos, pues existen matices y existen también muchas dificultades para vincular a Nietzsche con el nazismo, pero la realidad es que ha habido una serie, digamos, de interpretaciones de Nietzsche que probablemente él no hubiese estado de acuerdo, ¿no? Bueno, en términos de teoría política, Nietzsche es un autor que es tremendamente complicado, no solo por la manera que tiene de escribir tan compleja, sino también porque no es un autor de teoría política o de filosofía política como los que hemos estado viendo en el canal, que por cierto os agradezco a todos los que os estáis suscribiendo. Y Nietzsche de alguna manera es un autor que su eje central es la ontología, es el análisis sobre el ser, y no habla de cuestiones típicas, ¿no?, dentro de la teoría política, como el Estado, como el poder entendido como soberanía, tampoco habla de derecho, de economía, de leyes, en fin, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer un poco de freestyle, ¿no?, a la hora de aproximarse al pensamiento político de Friedrich Nietzsche, y sobre todo comentar qué es lo que se ha dicho o de qué manera se ha interpretado su teoría filosófica, ¿no? Sin embargo, a pesar de que Nietzsche no escribió ningún tratado de teoría política propiamente dicho, sí que es un autor importante por el diagnóstico, ¿no?, y la interpretación que hace de la sociedad en la que vive, ¿no? Nietzsche es un autor muy preocupado por la decadencia de la cultura y de la política, por la mediocridad del individuo, por lo que él entiende que es la progresiva burocratización de la sociedad, ¿no?, que esto es un elemento que se ve en muchos otros autores de finales del siglo XIX, principios del XX, como Max Weber, como John Stuart Mill, ¿no?, que están muy preocupados sobre qué va a pasar con el individuo, ¿no?, en una sociedad donde cada vez la cultura de masas está cada vez más presente y produce, ¿no?, una serie de individuos muy planos y que son prácticamente idénticos entre sí y que no destacan por encima del resto, ¿no? Esto que llama Nietzsche aquellas personas que leen el periódico por las mañanas, ¿no? Es un poco uno de los elementos que utiliza para caricaturizar un poco este perfil burgués, este perfil de clase media acomodada que Nietzsche despreciará prácticamente durante toda su vida, ¿no? Por lo tanto, pues Nietzsche es un tipo que odia todo tipo de moral burguesa, ¿no? Odia todo lo que tiene que ver con la moral liberal, pero también, por otra parte, tendrá un profundo desprecio a lo que se suponía que iba a ser su alternativa, ¿no?, que es el empoderamiento de la clase obrera y del proletariado, ¿no?, porque lo que plantea es que si el proletariado toma el poder o se convierte, digamos, en la clase social hegemónica, pues de alguna manera sería como dispersar, ¿no?, o de alguna manera producir más seres humanos que tengan esta mentalidad plebeya, esta moral de los esclavos que él llamará, ¿no? Por lo tanto, Nietzsche por una parte se enfrenta, ¿no?, por una parte critica todo lo que tiene que ver con el liberalismo y la moral burguesa, pero también con el proletariado y de alguna manera la voluntad de las clases populares. Nietzsche es un tipo, por lo tanto, que defiende una moral individual, una moral de empoderamiento del individuo y no estar preocupado de colectivismos o de una moral social, al asumir que
son una serie de valores débiles, todos los que tienen que ver con la empatía, con la solidaridad, con todos estos elementos, con la compasión, etcétera, etcétera, y planteará, ¿no?, la existencia o planteará la necesidad de que se conforme un nuevo tipo de ser humano que supere todos esos valores, a lo que llamará el superhombre, ¿no? El superhombre o el posthumano, ¿no?, que es un nuevo ser humano que deja atrás todos estos valores, ¿no?, que él interpreta que provienen desde prácticamente los griegos, con todo lo que es la moral judeocristiana, ¿no? Y aquí es cuando Nietzsche pues vuelve a la descripción de la realidad, ¿no?, y nos explica que es un buen momento histórico el que él vive, finales del siglo XIX, para que ese superhombre con unos nuevos valores pueda aparecer. Es un buen momento porque nos anuncia Nietzsche que en aquella época ya Dios se puede decir que ha muerto, ¿no? Y si que Dios haya muerto significa no necesariamente que dentro de la política, que dentro de la ciencia ya no esté presente la religión, tampoco significa necesariamente el hecho de que la gente no vaya a misa o de que las clases populares ya no estén preocupadas por el cristianismo o por la religión, sino que el elemento fundamental o digamos el hecho que es determinante a la hora de entender la muerte de Dios es que con su muerte se rompe la idea platónica, la idea idealista que también está presente en el cristianismo de que hay un mundo más allá del que nosotros estamos presenciando, ¿no? Es decir, esa idea platónica de que existe un mundo sensible y un mundo de las ideas más allá al que es imposible llegar, o la idea del cristianismo donde existe un cielo o un infierno después de la muerte y que por lo tanto lo que hagamos en la vida va a ser determinante para lo que venga después. Nietzsche rompe con esta idea metafísica, plantea que al ya la sociedad no estar tan imbuida por los principios religiosos, esta idea metafísica se rompe. Por lo tanto, ¿no?, el ser humano llega a la conclusión de que lo último o lo único que importa verdaderamente es la vida, ¿no? Venimos de la nada, vamos a la nada, y en ese sentido lo que hay que aprovechar es la vida, ¿no? Por eso la filosofía de Nietzsche se enmarca dentro de lo que se llama el vitalismo, donde Nietzsche plantea que para de alguna manera tener una vida plena o una vida que merezca la pena ser vivida, uno tiene que estar dispuesto a querer vivir su vida todas las veces de manera infinita, ¿no? Esto es lo que llama la teoría del eterno retorno, ¿no?, por la cual un ser humano que ha vivido satisfactoriamente su vida querrá vivirla continuamente, ¿no? Y aquí es cuando también pues, al individuo se le otorga la responsabilidad de reflexionar si tú quisieras vivir tu vida eternamente, con todos los dolores, con todas las alegrías, con todos los sufrimientos para toda la eternidad, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos cómo Nietzsche combina todos estos elementos fundamentales. Nietzsche también estará de acuerdo con Hobbes, ¿no?, y con otros autores que hemos estado viendo sobre que el ser humano es un ser que desea, es un ser deseante que de alguna manera tiene esa voluntad de poder, ¿no?, que es otro de los conceptos fundamentales en Nietzsche, una voluntad de poder no solo de ejercer el poder, sino también de ser capaz de algo, ¿no?, de mejorar, de constantemente de alguna manera crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estos son un poco los conceptos fundamentales que hay dentro del pensamiento filosófico de Nietzsche, que difícilmente los podemos asociar a un análisis político, esta idea de el eterno retorno, de la voluntad de poder, del superhombre o de que Dios ha muerto, pero son elementos que luego habrán sido interpretados por muchas otras corrientes de pensamiento y que sirven para construir una teoría política propiamente dicha, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, con respecto a las interpretaciones que se ha hecho posteriormente sobre el pensamiento de Friedrich Nietzsche, pues en primer lugar es muy complicado que lo podamos asociar a la tradición liberal y a la tradición burguesa del pensamiento político, porque era profundamente crítico con esta clase social, con la democracia liberal, con el parlamentarismo, es decir, con los ejes fundamentales del liberalismo. Nietzsche estaría en profundamente en desacuerdo. Tampoco le podemos asociar a una tradición de pensamiento marxista o socialista, ¿no?, por este profundo desprecio que tenía hacia la moral social y hacia, en concreto, también la clase del proletariado. Por lo tanto, pues son dos fundamentalmente las escuelas de pensamiento o las tradiciones o las ideologías que han apropiado algunos elementos del pensamiento de Friedrich Nietzsche. Por una parte, lo que se conoce, que es por todos conocido, ¿no?, la asociación que hay entre Nietzsche y el nazismo, donde toda esta teoría contra los débiles, toda esta teoría vitalista, ¿no?, que fue interpretada por medio de la teoría del espacio vital de los nazis, pues está muy, muy presente, pero yo creo que es necesario destacar que Nietzsche a lo largo de su vida criticó profundamente el antisemitismo. De hecho, muchas personas de su entorno pertenecían a estos grupos antisemitas
que serían el germen de lo que posteriormente sería el partido nazi, y Nietzsche tendría muchísimo desprecio hacia ellos. Él criticaba la moral judeocristiana, pero no criticaba la presencia de los judíos en Alemania, ni su labor, ni su existencia. Y por otra parte, Nietzsche siempre se mostró también muy crítico con el nacionalismo, ¿no? Teniendo la idea de que era de alguna manera una manifestación más de esta moral burguesa, ¿no? Por lo tanto, los dos ejes centrales del nazismo, que son el nacionalismo y por otra parte el antisemitismo, no estaban presentes dentro del pensamiento de Friedrich Nietzsche, ¿no? Tampoco, además, él estaba a favor de un ejército que ejerciera la coacción y limitara la libertad del individuo, ¿no? Por lo tanto, es muy complicado y fue muy interesado de alguna manera la apropiación que se hizo de Nietzsche por parte del partido nazi, ¿no? Por otra parte, la otra escuela de pensamiento o la otra tradición que de alguna manera se apropia o contiene elementos propios del pensamiento de Nietzsche es el anarquismo, ¿no? A principios del siglo XX muchos autores anarquistas compartían esa idea de Nietzsche de destruir, ¿no? digamos, las bases morales y los valores que habían regido la sociedad. Por otra parte, también ese empoderamiento del individuo está presente en algunos autores también del pensamiento anarquista, como es Emma Goldman o como muchos otros. Por lo tanto, aquí también no hay un elemento complicado de interpretación de exactamente cómo podemos comprender a Nietzsche, ¿no? Bueno, con todo, Nietzsche es un autor fundamental, es un autor clave en la historia de la filosofía, un filósofo que ha servido también para muchos autores a partir del siglo XX, autores posmodernos, autores de la deconstrucción, como Foucault, como Derrida, como Sartre, Camus, etcétera, etcétera, que han utilizado, ¿no?, las herramientas que aporta Nietzsche para ser capaz de deconstruir y de desmontar de alguna manera todos los valores, todas las tradiciones de pensamiento y todos los elementos que han estado presentes culturalmente en Europa en los últimos 2500 años, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues si os ha gustado el vídeo, pasárselo a vuestra gente, darle me gusta, suscribiros al canal, todas estas cosas que yo os agradezco mucho y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo.